Bienvenidos a mi canal, su dosis diaria de drama, romance y giros inesperados provenientes directamente de Turquía. Hoy tenemos un vídeo que su copyright que muchos de ustedes han estado esperando. Vamos a hablar de esas parejas que nos enamoraron en la pantalla, esos romances que traspasaron la ficción superíndice 3N y nos hicieron creer en el amor verdadero, al menos por un tiempo. Pero como suele pasar, la realidad a veces es muy complicada que la fantasía, y hoy vamos a explorar el lado menos glamuroso del mundo de las series turcas, las separaciones, los rumores, las presiones y, en definitiva, esa sensación superíndice 3N agridulce de que el cuento de hadas ha llegado a su fin. Pero antes de sumergirnos en el drama, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Tenemos mucho contenido preparado para ustedes, desde reseu más menosas de las series mundes populares hasta chismes jugosos y entrevistas exclusivas. Asu que ya saben, si aman las series turcas tanto como nosotros, este es su lugar. Y ahora vamos al grano. Hoy vamos a hablar de Hande Eru Rafael y Kerem Bürsin, la pareja que revolucionó superíndice 3 el mundo con Senu con diéresis al Cam. Pero también copyright N hablaremos de otras parejas emblemáticas de la televisión superíndice 3N turca y lo que pudo haber contribuido a su separación superíndice 3N. Veremos CU superíndice 3 moelu con diéresis copyright cito, la presión superíndice 3N medio tica y las agendas profesionales pueden afectar las relaciones, incluso aquellas que parecen sacadas de un cuento de hadas. Analizaremos los factores subyacentes, las dinámicas de poder y la percepción superíndice 3N pública que contribuyen a estos desenlaces. Comencemos por supuesto con Hande Eru Rafael y Kerem Bürsin. Senu con diéresis al Cam fue una autocopyrightica bomba. Una comedia romántica que conquistó superíndice 3 al mundo entero con su cómica innegable, sus personajes en traumas menosables y su historia adictiva. La serie cuenta la historia de Eda YLDZ, una joven florista que sueu más menos a con ser arquitecta paisajista, y Serkan Bolat, un exitoso y fru arquitecto que le propone un contrato de matrimonio falso para recuperar a su exnovia. Por supuesto, como suele suceder en estas historias, lo que empieza como una farsa termina convirtió copyright-dose en algo mucho real. La trama, aunque clásica en muchos sentidos, supo conectar con el público global gracias a su ritmo dinámico, sus escenarios encantadores y, por supuesto, la innegable química entre sus protagonistas. Hande y Kerem, Eda y Serkan traspasaron la pantalla. Su relación superíndice 3N se hizo pública poco después copyright ese del estreno de la serie, confirmando lo que todos los fans sospechaban, que el amor que se profesaban en la ficción superíndice 3N era real. Las redes sociales se inundaron de fotos y vídeos de la pareja, mostrando su complicidad, su cariño más menos y su felicidad. Se convirtieron en la pareja del momento, la envidia de muchos y la inspiración superíndice 3N de otros. Sus viajes juntos, sus miradas lidas y sus gestos afectuosos eran combustible para la imaginación superíndice 3N de sus seguidores, quienes veían en ellos la materialización superíndice 3N del amor perfecto. La prensa del corazón superíndice 3N se deleitaba con cada detalle de su relación superíndice 3N, convirtió copyright-dolos en reyes midas de la farúndula turca. Pero como decuamos, la realidad a veces es cruel. A principios de 2022, los rumores de separación superíndice 3N comenzaron a circular. Al principio, nadie quería creerlo. Se negaban a aceptar que el cuento de hadas había llegado a su fin. Pero las más menosales eran cada vez más evidentes, dejaron de seguirse en redes sociales, dejaron de aparecer juntos en público y finalmente, la confirmación superíndice 3N oficial llegó superíndice 3. Hande y Kerem habían terminado su relación superíndice 3N. El shock fue mayúsculo. Los fans se sintieron traicionados, como si hubieran perdido una parte de sí mismos. Las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla entre aquellos que culpaban a Hande y aquellos que culpaban a Kerem. La desolación superíndice 3N era palpable. ¿Q copyright paso superíndice 3? Las razones exactas nunca se hicieron públicas. Pero se especuló superíndice 3 mucho sobre la presión superíndice 3N medio tica, las agendas profesionales incompatibles y, sobre todo, el cansancio. El cansancio de estar constantemente en el foco de atención superíndice 3N, de tener que mantener una imagen perfecta, de lidiar con las críticas y las expectativas. El cansancio de ser Hande Eru Rafael y Kerem Bürsin,
las estrellas de SNU con diéresis al cap, en lugar de simplemente Ande y Kerem, dos personas enamoradas. Se hablaba de la dificultad de mantener la espontaneidad y la autenticidad en una relación superíndice 3n constantemente observada y juzgada. La necesidad de complacer a los fans y a la prensa, la dificultad de mantener la privacidad y la constante comparación superíndice 3n con la perfección superíndice 3n idealizada de sus personajes en la serie, pudieron haber erosionado los cimientos de su amor. Y aquí es donde entra en juego la relevancia de este caso para el tema del vídeo. SNU con diéresis al cap fue un FENU superíndice 3 meno global, catapultando a Ande y Kerem a la fama internacional. Pero esa fama, SU con diéresis copyright cito, también copyright N tuvo su precio. La presión superíndice 3n de mantener la relación superíndice 3n a la vista del público, la constante demanda de proyectos y la dificultad de separar la vida personal de la profesional terminaron pasando factura. Analicemos la trayectoria individual de cada uno. Hande Eru Parrafoel ya era una actriz conocida en Turquía antes de SNU con diéresis al cap, pero la serie la transformó superíndice 3 en una estrella global. Su belleza y su talento la convirtieron en un icono de la moda y en embajadora de importantes marcas. Kerem Bürsin, por su parte, también copyright en experimentu superíndice 3 un ascenso meteu superíndice 3 rico. Su carisma y su atractivo le abrieron las puertas de proyectos internacionales y lo consagraron como uno de los actores más cotizados del momento. Pero esta vorágine de compromisos y oportunidades, aunque positiva en muchos aspectos, pudo haber ejercido una presión superíndice 3n considerable sobre su relación superíndice 3n, dificultando la conciliación superíndice 3n de sus agendas y la dedicación superíndice 3n necesaria para mantener viva la llama del amor. Pero no son los únicos. Pensemos en otra pareja emblemática, Tuba Büyüküstün y Onur Saylak. Ellos se conocieron en el set de la serie G1 Parrafoelen y se casaron en 2011. Tuvieron gemelas, Maya y Toprak, y parecían una familia perfecta. Tuba era y sigue siendo una de las actrices más queridas y respetadas de Turquía, conocida por su talento y su belleza. Onur también copyright N es un actor talentoso, además de director y guionista. Su historia de amor parecía un guión perfecto. Dos almas gemelas que se encuentran en el trabajo, se enamoran, forman una familia y construyen una vida juntos. Sin embargo, como la mayoría de las historias, esta también copyright N tuvo su giro inesperado. Pero a pesar de la imagen de felicidad que proyectaban, su matrimonio terminó superíndice 3 en 2017. Los rumores de infidelidad por parte de Onur fueron constantes, aunque nunca se confirmaron. También copyright N se habló superíndice 3 de diferencias irreconciliables y de la dificultad de conciliar sus carreras profesionales con la vida familiar. El caso de Tuba y Onur es diferente al de Hande y Kerem, ya que involucra a hijos y una trayectoria muy larga. Pero también copyright N refleja la complejidad de mantener una relación superíndice 3n bajo la presión superíndice 3n de la fama. La paternidad, aunque una experiencia enriquecedora, aún más menos a de una dimensión superíndice 3n adicional a la ecuación superíndice 3n. La necesidad de equilibrar el tiempo dedicado a la familia con las exigencias del trabajo, la dificultad de mantener la intimidad y la constante vigilancia de la prensa, pudieron haber contribuido al desgaste de su relación superíndice 3n. Otro ejemplo interesante es el de Burak Uzu Parrafoibit y Fariye Ebsen. Ellos se conocieron en el set de la serie U con diéresis al Q, y se casaron en 2017 en una boda de ensueu más menos o. Son considerados una de las parejas guapas y glamurosas de Turquía. Burak, conocido por su papel de Bali Bey en Muteayem YZYL, y Fariye, también copyright N una actriz muy popular, parecen vivir un cuento de hadas. Su relación superíndice 3n, a diferencia de las anteriores, ha logrado mantenerse su superíndice 3 lida a lo largo del tiempo, desafiando las probabilidades y demostrando que el amor en el mundo del espectáculo no es imposible. Aunque hasta ahora su relación superíndice 3n parece su superíndice 3 lida, también copyright N han tenido que lidiar con rumores de crisis y con la constante atención superíndice 3n de los medios. La presión superíndice 3n de ser la pareja perfecta puede ser agotadora, y la necesidad de mantener una imagen pública impecable puede afectar la autenticidad de la relación superíndice 3n. Su estrategia para lidiar con la fama parece ser la clave de su con diéresis copyright cito.
Mantienen un perfil relativamente bajo protegiendo su intimidad y enfocándose en construir una relación superíndice 3n su superíndice 3 lida y basada en el respeto mutuo y la comunicación superíndice 3n. Volviendo al caso de Hande y Kerem, es importante recordar que son seres humanos, con sus propias emociones, sus propias necesidades y sus propios desafíos. El hecho de que sean famosos no los hace inmunes a los problemas que enfrentan todas las parejas. De hecho, la fama puede exacerbar esos problemas y hacer que sea aún difícil superarlos. La idealización superíndice 3n de las relaciones de las celebridades es un fenómeno superíndice 3 menos como n, tendemos a proyectar nuestras propias fantasías y expectativas en sus vidas, olvidando que detrás de la imagen pública hay personas reales con sus propias inseguridades y vulnerabilidades. Además, es crucial recordar que las series turcas son productos de entretenimiento, y aunque nos hagan show más menos con finales felices, no reflejan necesariamente la realidad. Las relaciones en la vida real son mucho más complejas y requieren trabajo, compromiso y comunicación superíndice 3n constante. La romantización superíndice 3n de las relaciones en las series turcas a menudo establece expectativas poco realistas para las relaciones en la vida real. La idealización superíndice 3n del amor a primera vista, los gestos grandilocuentes y los finales felices pueden generar frustración superíndice 3n y decepción superíndice 3n cuando las relaciones reales no cumplen con estos estándares irreales. Un dato interesante sobre la producción superíndice 3n de Senu con diéresis al cap es que al principio, ni Hande ni Kerem eran la primera opción superíndice 3n para los papeles principales. Se rumorea que otros actores fueron considerados, pero al final, la química entre Hande y Kerem fue lo que convenció superíndice 3 a los productores de que eran la pareja perfecta para la serie. Y vaya que lo fueron. Su química era innegable y su relación superíndice 3n en la vida real solo hizo que la serie fuera aún popular. El casting, como en cualquier producción superíndice 3n audiovisual, es un proceso crucial. La elección superíndice 3n de los actores adecuados puede marcar la diferencia entre el con diéresis copyright sito y el fracaso. En el caso de Senu con diéresis al cap, la elección superíndice 3n de Hande y Kerem resultó superíndice 3 ser un acierto. Su química en pantalla era innegable y su relación superíndice 3n fuera de ella aún más menos adiu superíndice 3 un elemento adicional de interu copyright, ese para el público. Otro dato curioso es que Hande Eru párrafo el también copyright, N es pintora. Tiene una cuenta de Instagram dedicada a su arte, donde comparte sus obras y muestra su lado creativo. Kerem Bürsin, por su parte, es un apasionado del deporte y tiene una productora de cine. Estas facetas de sus vidas demuestran que son personas complejas y multifacu copyright-ticas, se ayud de su imagen de estrellas de televisión superíndice 3n. La exploración superíndice 3n de sus intereses y pasiones fuera de la actuación superíndice 3n es fundamental para mantener un equilibrio en sus vidas y evitar la saturación superíndice 3n que puede provocar la constante exposición superíndice 3n medio tica. En definitiva, la historia de Hande y Kerem es una lección superíndice 3n sobre la complejidad de las relaciones en el mundo del espectáculo. Nos recuerda que el con diéresis copyright sito y la fama no garantizan la felicidad, y que el amor verdadero requiere mucho ese que química en la pantalla. Nos enseña más menos a que es importante separar la ficción superíndice 3n de la realidad, y que no debemos idealizar las relaciones de las celebridades, ya que también copyright n enfrentan sus propios desafíos. Hemos hablado de Hande y Kerem, de Tuba y Onur, de Burak y Farille. Pero podríamos mencionar muchas otras parejas de series turcas que han enfrentado situaciones similares. Lo importante es recordar que detrás de cada historia de amor hay dos personas reales, con sus propias emociones, sus propias vulnerabilidades y sus propias decisiones. Y que al final lo que importa es que sean felices, ya sea juntos o separados. La empatía y el respeto son fundamentales a la hora de abordar este tipo de temas. Es importante recordar que las celebridades también copyright n tienen derecho a la privacidad y que debemos evitar juzgarlos o especular sobre sus vidas personales. Y bien amigos, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya hecho reflexionar sobre la complejidad de las relaciones en el mundo de las series turcas. No olviden dejar sus comentarios abajo contándonos qué copyright piensan sobre este tema y qué copyright otras parejas les gustaría que analizáramos en futuros vídeos. ¿Creen que la presión superíndice 3n de la fama es demasiado para algunas parejas?
¿O creen que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo? Los leo en los comentarios. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Recuerden que su apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenido de calidad para ustedes. Así que no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el Superíndice 3º vídeo con Mundo S drama, romance y noticias del mundo de las series turcas. Hasta la Superíndice 3º.